Sean bienvenidos a la actividad de este día. Ahora corresponde coordinar estudiando orden. Antes de nada, quiero decir que próximamente, bien, hoy mañana les voy a dar a conocer la fecha del próximo examen, porque ya tenemos material para el otro examen. Eso por una parte. Por otra, hoy en la noche les voy a publicar las notas del examen, ahí están pendientes, o sea, las voy a publicar en el grupo de Facebook. Y también les voy a dar a conocer las orientaciones para su trabajo de investigación bibliográfica. Debo decirles que me voy a reunir con cada grupo vía Meet, es decir, reunión virtual, para hablar específicamente con cada grupo sobre el tema, porque yo les voy a, como les repito, les voy a publicar las orientaciones, es decir, qué área debe investigar de su tema, pero nos vamos a reunir para orientarlo todavía más, porque quiero que den unas presentaciones que hagan una investigación lo mejor posible y que también hagan una buena presentación. Van a contar con todo mi apoyo, con toda mi asesoría durante el transcurso de los meses que hace falta, y por eso con tiempo les voy a publicar ya todas las orientaciones. Bien, ¿alguna duda sobre eso? Sobre la fecha de examen, que lo voy a dar a conocer en la noche, y también sobre las orientaciones y las notas que voy a dar a conocer más tarde. ¿Algún comentario? Bueno, supongo que por el momento no, porque no he visto nada concreto. En todo caso, les reitero un saludo de bienvenido que acaban de llegar, y buenas tardes, y continuamos entonces con la actividad que este día corresponde hablar de los tipos. Bien, sáquenme una duda. No hemos hablado aún del orden homóptero, donde está la mosca blanca, los pulgones y todo eso con ustedes. No hemos desarrollado ese tema con ustedes, ¿verdad? Porque me confundo, porque estoy desarrollando casi los mismos con otras plagas. No sé si lo he desarrollado con ustedes. ¿Me dicen, por favor? No. No, ¿verdad? Vale, entonces se lo vamos a desarrollar la próxima semana. Y también quiero decirles que, bueno, este jueves, no, ¿verdad? Va, perfecto. Este jueves, como es la feriado, entonces este jueves no tenemos actividad. Y sí, debo decirles que este problema, teniendo problemas con la cuestión de que se ocupen en laboratorios. Y es que se me ocurre que vamos a tomar nosotros la iniciativa, y es posible entonces que el próximo jueves nos dediquemos a eso, a desocupar el laboratorio o a arrinconar lo que ahí está para que quede espacio, porque si no se va a terminar el ciclo y no vamos a tener la oportunidad de poder desarrollar laboratorios. Así que es muy posible, no digo que se va a hacer, pero es muy posible que el próximo jueves nos ocupemos para arreglar ahí el laboratorio, para tenerlo listo para hacer prácticas. O voy a hablar con el jefe, al menos que él ponga los ganas de hacer eso, si no lo vamos a tener que hacer nosotros, porque ya llevo días pidiéndolo, y nos estamos retrasando mucho para realizar prácticas de ahora. Tenemos un montón de prácticas de serie, entonces nos estamos retrasando mucho. Bien, entonces el orden que hoy desarrollaremos se llama Ortóptera. Ahí también da la imagen de un animalito que es representante de este orden. Hay muchos más, puse ese por llamativo, pero realmente hay muchos más. En realidad aquí vamos a encontrar las esperanzas. Todo el mundo conoce las esperanzas, todo el mundo oye hablar de las langostas. Langosta el insecto, no el marino, de las langostas que son insectos, los saltamontes, y probablemente lo que no conozcan son briotopos, y por eso puse este acá. Eso que ustedes están viendo acá es un briotopo, quizás es menos conocido, algunos ya lo han visto. Y esto sí, creo que todos los animales. Estos son los representantes de este orden de Ortóptera, para que nos ubiquemos hacia dónde vamos la clase de este día. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene cada uno de los miembros de este orden para que se los ubique dentro de los Ortóptera? En primer lugar, tienen un órgano estridulador, es decir, tienen un órgano que hace bulla. Ellos hacen bulla, ¿verdad? Entonces tienen un órgano que se encarga de eso. Por otra parte, resulta que todos en su abdomen tienen 10 segmentos, o terguitos, como dice aquí en la diapositiva. Terguito no es lo mismo que es, pero en el último terguito, en algunos casos pueden haber cercos. Ya vimos que son los cercos, ¿verdad? Entonces en algunos casos pueden presentar cercos. Y en cuanto a sus hábitos, los hay granívoros, es decir, que se alimentan de granos, herbívoros, y omnívoros, que se alimentan de todo. Su metamorfosis es paurometábola. Vamos a ver quién nos ayuda acá y nos explica qué significa paurometábola. ¿Cuáles son las características de la metamorfosis paurometábola? Alguien que quiera participar y nos diga, que nos hable un poquito acerca de qué significa paurometábola.
¿Qué significa paurometábolos? ¿Qué significa ese tipo de metamorfosis? ¿Cuáles son las características de los paurometábolos? Bien, voy a preguntar entonces preguntas más cortas. Cuando digo paurometábolos, ¿me estoy refiriendo a metamorfosis completa o incompleta? ¿Alguien que quiera participar? Es un tipo de metamorfosis. Ajá, Es una metamorfosis incompleta. muy bien, exacto, es incompleta. Y entonces, si es incompleta, entonces significa que presenta ninfa. Recuérdelo siempre, cuando es incompleta, presenta ninfa. Cuando es completa, presenta larva. Entonces, en este caso, como es incompleta, presenta ninfa. Entonces, la otra pregunta que hago es la siguiente. La ninfa, ¿será terrestre? ¿Será subterránea? ¿Será acuática? Terrestre. Ajá, correcto. Cuando decimos terrestre, para que no está ubicado, terrestre significa que está encima de la Tierra, ¿verdad? Y subterránea porque hay unas que están enterradas, entonces en este caso son terrestres. Muy bien, excelente. Y no se van a asustar al ver esto porque no les va a ir en el examen, así que no se preocupe, esto no le va a ir en el examen, pero quiero que lo veamos. Pero no le va a salir en el examen, así que tranquilo. Mire, aquí le describen cada una de las partes de estos animalitos en su región ventral. Algunas son importantes y más adelante las veremos. De hecho, vamos a hacer una práctica de laboratorio donde sí vamos a estudiar un poquito esto, pero mientras tanto vamos. Aquí está la uña, el aurículo en el medio, está con los tarsos. Aquí cada uno de estos son los tarsos que se encuentran acá, esta es la tibia, el fémur, aquí está la coxa, el trocánter, aquí están ubicando la coxa, aquí están ubicando el trocánter, no se alcanza a ver muy bien, de cada una de las patas. Recuerden que esta es la propata, mesopata, metapata. Recuerden que el tórax inicia en el primer par de patas y finaliza en el último, la región más dura del insecto. Esto que está aquí es el abdomen, aquí están los segmentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí ya no se cuentan bien, pero andan por los 10, ¿verdad? Entonces se cuentan bien, pero aquí se dificulta. Tendríamos que estarlo viendo para podernos contar bien. Este es el abdomen más hablando, y aquí se lo dan las vísceras. Esta se llama placa subgenital. Y es decir que aquí están los genitales en esta zona. Aquí está la región que va a tener el ovipositor, si acaso es una hembra. Y digamos, ¿qué más podemos mencionar acá? Este es el espacio metasternal, el óvulo metasternal. Ya vamos a ver en una práctica que esto es importante para ubicar a una plaga que es muy importante, ya la estudiaremos más adelante. Bueno, como les digo, esto nada más era para entrar en calentamiento, pero esto no les va a entrar en el examen. Tampoco esto, pero sí es importante que lo veamos. Observen ustedes acá, por ejemplo, aquí dice fastigio, que es esta zona que está aquí, está en la frente, abertura timpánica, etcétera, etcétera. Y bueno, tiene un montón de terguito, están los cercos, vamos a acá, las terminas. Nada más se lo estoy mostrando para que vean ustedes que en realidad cuando veamos un insecto, tiene un montón de partes y obviamente cada parte tiene su nombre. Y lo más complicado es que estas partes que estamos viendo acá en otro insecto no son iguales. Y eso es lo complicado, ¿verdad? Que no son iguales en otros insectos, pero por la región en la que se ubican, se pueden ubicar de qué se trata. Entonces es complicado estudiar la anatomía externa de un insecto, porque no te estás refiriendo a un solo insecto, sino que te estás refiriendo a una gran variedad de insectos. Por eso es que existen especialistas en estas áreas. Hay especialistas en ortópteros, especialistas en coleópteros, etcétera. Porque va a ser difícil que alguien pueda ubicar cada una de estas partes en cada insecto, ¿verdad? Porque a veces cada insecto tiene su propia modificación. Nada más esa información para que tengamos una idea de cuán complicado es el estudio del insecto. Bien, entremos ya de lleno a la clase. Esto sí va para el examen. Usted está observando ahí las alas de estos insectos. Estamos observando la de una langosta. Debemos de recordar que el primer par de alas se conoce como termina, que voy a buscar en este caso. Y estas son las membranosas. Si usted se nota, estas están coloreadas, es decir, tienen diseño menos interesante, menos bonito, igual que acá está coloreado. La termina es un tipo de ala dura que protege al segundo par, que es una ala membranosa blanda. Esta sirve para volar, esta sirve para proteger al segundo par. Mientras no está volando, ella no extiende las alas, las extiende solamente cuando va a volar. Entonces, tomémoslo en cuenta y que no se nos puede olvidar
que en los ortópteros el primer par de alas se conoce como tecmina, con G, no lo voy a escribir con C, porque muchos aquí en vez de G le ponen C. Es tecmina con G, no es con C. Si no diera tecmina, ahora es tecmina con G. Entonces, aclarado eso, recuerde, son duras, pero no son tan duras como los eritos de los colores, no sé si son más duras. Estas son duras, pero no tanto. Lo importante es que sí protegen el centro. Dice que no todos los ortópteros presentan la misma forma y el mismo tamaño de alas, entonces ni siquiera el mismo color, entonces hay variaciones. Entonces podemos hablar de macrópteros. En esos casos las tecminas y las membranosas están bien desarrolladas. Es decir, es como que en este caso tanto las tecminas como las membranosas están bien desarrolladas. Entonces en ese caso vamos a decir que se trata de macrópteros. Pero también existen bracípteros. En el caso de los bracípteros, las tecminas y las alas membranosas son cortas, no son tan grandes, cortas. Y también hay micrópteros. En este caso, las tecminas no se tocan lateralmente, es decir, no se juntan y no hay membranosas, están ausentes. Existen también los subácteros. Estamos hablando de tecminas bien pequeñas, como que si fueran escamas. Es decir, por eso dice ahí forma de escama. Y tampoco existen alas membranosas. Y por último tenemos los casos de ortópteros que no tienen alas. No tienen ni membranosas ni tecminas. Aquí se me olvidó escribir acá. Permítame. Aquí solo puse sin alas y debe decir sin alas membranosas. Y tecminas. Un segundo, por favor. Y disculpa que estoy corrigiendo esto aquí, pero me acabo de dar cuenta del error ahí. Entonces, estamos hablando entonces de macrópteros, bracípteros, micrópteros, subácteros y ápteros. Veamos cada caso. El primer caso que vamos a estudiar es macrópteros. Allí veremos que tanto las tecminas como las membranosas están bien desarrolladas. Ahí está un tipo de mantis. Bien, debo de aclarar antes de continuar, aclarar algo. Para algunos autores, mantis religiosa la ubican en el orden ortóptero, algunos autores, pero hay otros que la ubican en otro orden, en el orden Mantodea. Así es que aclaro eso, porque de repente usted podrá encontrar por ahí en la literatura que la mantis religiosa ya no se le considera ortóptero, sino que se le considera Mantodea. Entonces, aquí vamos a considerar que la mantis es ortóptera, porque en mucha literatura todavía aparece como ortóptera. Y también debo decirle que en la cuestión de entomología cambia a cada rato la ubicación de los insectos. De repente lo ubican en una familia, de repente tenemos los científicos, de repente aparecen con otro, entonces debemos de acostumbrarnos a eso. No es nada extraño. No es nada extraño de que en un documento aparezca ubicado en una familia y en otra, o en un orden y en otro aparezca con otro tipo de taxonomía. No es nada extraño. Por eso yo también como docente soy bien flexible cuando el estudiante ubica en otra familia, en otro orden, porque a veces eso sucede. Pues bien, estamos hablando de los casos de los macrópteros y veremos que acá las tecminas son bien grandes y debajo de las tecminas también hay las membranosas bien grandes, o sea que están bien desarrolladas. Cuando decimos bien grandes, que cubren incluso más allá que el abdomen. Entonces aquí por eso es macróptero, macro de grande va, ópteros de alas grandes, a eso significa. Pero también tenemos casos de bracípteros y mire qué interesante. Esta es una mantis y este es otro tipo de mantis. Pero en esta mantis, observe usted que mira hasta dónde llegan las alas, tanto la membranosa como la tecmina. Obsérvela, mira, llega hasta acá. No cubre el abdomen. Y entonces, ¿cuál es la definición del bracíptero? Que tanto las tecminas como las membranosas son cortas, tanto más cortas que el abdomen, es decir, no cubren el abdomen. Observen la diferencia, este es más próspero, mientras que las otras, y en este caso pues son más pequeñas, estamos hablando de bracípteros. Y continuamos
Ahora hablando sobre micrópteros. Micro significa pequeño, bateros, alas pequeñas. Tan pequeñas que son vestigiales. Es decir, solo quedan unas pequeñitas, como idea de lo que es un ala. Están atrofiadas. Cuando digo que están atrofiadas, significa que no sirven para volar porque son muy pequeñas. O sea, son bastante rudimentales y no tienen membranosas. Aquí han desaparecido las alas membranosas. Estos insectos, su forma de vida no necesitan volar. Y aquí lo vamos a marcar por si no lo había distinguido y se lo vamos a ver también en con Zoom para que lo vea mejor. No voy a confundir esto con un segmento. Esto no es un segmento, esto es un ala. Termina, pero es bien chiquita y abajo de ella no hay membranosa. Por lo tanto, estas alas no sirven para volar. Y estamos hablando entonces que este es un caso de micrópteros. También existen bueno, este es otro ejemplo de micrópteros, en donde las terminas no se tocan lateralmente y las membranosas están ausentes. Vean, no se tocan lateralmente. No se tocan lateralmente y no hay, ¿cómo se llama? Membranosas. Ahí lo estamos marcando, indicando que esta ala no se toca con esta otra. Y hay subácteros. En este caso, las semillas son bien pequeñitas, como si fueran escamas, y tampoco hay membranosas. Son bien chiquitas. Miren, esto de subáctero con micróptero casi viene siendo lo mismo. Casi viene siendo lo mismo, ¿verdad? Son bien pequeñas, casi como el caso anterior. La diferencia varía, está en que en este caso de los micrópteros, una definición más acertada tal vez sería esta, que nos dice que no se tocan lateralmente. Eso lo entendió porque ve que aquí viene una lámina y aquí viene la otra. Si usted se fija, no se tocan lateralmente. Entonces, señalo con una flecha. Pero existen algunas definiciones que no hablan de eso. No mencionan que no se tocan lateralmente. Entonces, son las cosas que yo les digo que a veces están en la literatura y que tienen mucho cuidado. Entonces, si usted se fija, esta definición de micróptero, cuando mostramos acá, aquí sí se está tocando lateralmente, pero lo podemos confundir con esta otra definición de subáctero, que terminan bien pequeñas, uniformes, en forma de escala. Entonces, lo que le trato de decir que subáptero y micróptero casi vienen siendo sinónimos. Son bien parecidas las definiciones, así que están refiriendo a lo mismo. Y finalmente vamos a ver los casos de aquellos ortópteros que simplemente no tienen alas, ni alas membranosas, ni tegminas, ningún tipo. No tienen ni alas membranosas, ni tampoco tienen tegminas. No tienen ningún tipo. Entonces, esto nos está sugiriendo que estos no andan con cosas y estos simplemente ya ni siquiera tienen vestigios. Aunque aquí se le podría decir que podría probablemente, pero no, realmente ya no tienen ni vestigios. Ya no perdieron el tiempo teniendo vestigios allí, han evolucionado de manera tal que ni siquiera se nota nada de sello de agua, porque ellos no las necesitan, son ápteros. Pues lo que acabamos de discutir en este momento son algunas características, algunas, no todas, características externas de estos insectos. Hice énfasis en el caso de las alas porque es lo que salta a primera vista, las alas. Pero en todo caso ahora vamos a empezar a estudiar detenidamente algunas familias que son de interés. Pero antes ubicaremos dónde quedan cada esas familias que las vamos a estudiar a continuación. ¿Dónde están ubicadas? En realidad están ubicadas en dos órdenes. Estamos hablando del orden Orthoptera. Y el orden Orthoptera se divide en suborden Caelífera y suborden Encífera. Así es que empezaremos por estudiar el Caelífera, suborden Caelífera. Y quiénes están, o mejor dicho, cuáles son las características del suborden Caelífera. Una característica muy propia de este orden es que sus antenas son cortas, son pequeñas, eso es muy importante, y que presenta algunas veces órganos auditivos, y cuando perdón la redundancia, se encuentran a cada lado de la base del abdomen, cuando existen.
Por otra parte, generan estimulación. Algunos que no son capaces de hacerlo, pero los que sí lo pueden hacer, lo logran cuando frotan el fémur posterior con la tecnina o con el abdomen. Entonces su fémur lo frotan con una tecnina o con el abdomen y eso les permite generar la bulla, o sea, la estrangulación. Acá encontramos algunas superfamilias muy importantes como son la acridoidea, tetricoidea y tridactiloidea. Observe usted que acá estoy rayando esto, estoy rayando oidea, porque cuando hablamos de familia no aparece la U, sino que aparece idea. Cuando hablamos de superfamilia aparece oidea. Cuando hablamos de familia hablamos de idea. Entonces por eso leí eso rayado acá para que, por ejemplo, aquí dice acridoidea, esa es una superfamilia, pero si dijera acrididae sería una familia. Entonces note usted que en la superfamilia se agrega oidea. Se agrega oidea. Así es que dentro de la superfamilia acridoidea existe una familia que se conoce como Romaliidae. Romaliidae. Así se conoce esa familia y consideré importante traerla acá para que la conocieran, porque muchas veces la confundimos con una plaga y para que ya no suceda eso, por eso le di importancia a esta familia. Bueno, una de sus características es que las tibias posteriores, cuando hablamos de tibias posteriores, estamos hablando de las tibias del último par de patas. Siempre que vea tibias posteriores, se ve el último par de patas. Entonces, en este caso, si hablamos de tibias posteriores, estas tienen espinas apicales externas y también internas, y son fijas. Algunas especies tienen alas cortas y simplemente no vuelan, pero otras tienen alas posteriores bien brillantes. Y aquí está una que es conocida por todos, la Tropidacris cristata o Tropidacris tux. La vamos a ver de cerca, esta Tropidacris, porque quiero aclararles y que nos quede ya bien fundamentada. Esta animalita, esta imagen de este animalito que usted está viendo en este momento, no es plaga. Todos lo confunden con una famosa langosta. Esta es una langosta, nombre común, pero no es la plaga de la que todo el mundo habla a veces. Que por cierto, hace 2 años, en el 2020, han de recordar ustedes que fue una lambuya, que incluso se trató de emergencia por esa plaga y venía comiéndose todo. Entonces se le logró parar, si no, no hubiera causado un hambrún. Pero no es esta, no es esta. Y quiero que aprovechando para vean las alas. Aquí esas alas son largas, en realidad son cortas. Son cortas cuando en la próxima clase veremos que hay otros insectos que tienen alas bien largas, pero ya lo ha visto. Imagínense en este momento una esperanza. La esperanza, las alas son tan largas que se doblan para atrás y casi llegan hasta al final de las alas. ¿Se recuerdan? Cuando viste esperanza. Esa es otra familia. Estas y otros órdenes. Este es su orden que se caracteriza porque las antenas son cortas. A esto que está aquí, digamos, más antenas cortas. Y esta que estoy viendo en esta otra imagen es una ninfa. Una ninfa de esta. No me parece, pero es una ninfa de ella. Esta es otra langosta, la Tropidacris oscura y la Tropidacris maripennis. Vean que cuando uno ya ha escrito la primera subgénero, después solamente escribe la primera letra. En este caso, como ya la escribimos anteriormente y escribimos Tropidacris, entonces ahora vamos a escribir nada más la T y un punto. Entonces esta es la oscura y esta es la maripennis. Y hay otras, esta es la colorata. Esta es la Chromacris colorata, que se parece a las anteriores, pero es otro género, porque esta es la Chromacris colorata y aquí está copulando. Pues esta era la familia Romaliidae, que pertenece a la superfamilia Acridoidea. Ahora, dentro de esta superfamilia Acridoidea también existe otra familia muy importante, que se llama Acrididae.
Es importante porque aquí está la plaga más peligrosa, cuando ataca las más peligrosas que nos pueden causar problemas, ya las veremos. Pues bien, se les conoce como langostas o saltamontes, y ya dijimos que todas estas son de antenas cortas. Ya sabes que todas las patas de estos animalitos son saltadoras, o incluso le dan sus pataditas a uno si no las atrapa. En el caso del macho, su fémur tiene una hilera de clavijas que las usa para poder estridular, es decir, para hacer bulla, para llamar la atención de la hembra. Y presenta en el abdomen oídos timpánicos o simplemente tímpanos. Estas animalitas, algunas, más bien casi todas, tienen capacidad para migrar de un sitio a otro y en determinadas circunstancias, pero hay unas que tienen la capacidad de gregarizar, y ahí está lo peligroso. Gregarizar es decir, formar grupos. Entonces, migrar quiere decir que se van moviendo de un lugar a otro, pero también pueden gregarizar, que se juntan. No todas, pero sí algunos de ellas. Y además, tienen otro factor a su favor, y es que se reproducen bastante rápido y pueden llegar a constituir plagas muy devastadoras. Presentan estos animalitos, como ya lo mencioné anteriormente, conducta migratoria. Y para hacer las migraciones no lo hace una sola, no, que se junta el montón y ahí van avanzando, y a medida que van avanzando van comiendo lo que encuentran, aunque prefieren pasto gramíneo. Estos animalitos tienen un sistema de feromonas bien desarrollado que se activan en determinadas circunstancias. Entonces, hay un momento en el que estas feromonas inducen a que se desarrollen alas rápidamente. Ya saben ustedes que una vez con alas, entonces les permite poder dispersarse, poder avanzar. Y además, cuando desarrollan alas, evitan competencia intraespecífica. ¿Qué significa competencia intraespecífica? Al desarrollar alas lo más pronto posible, ellas tienen la capacidad de poder explorar nuevos territorios, nuevos donde hay comida. Pero si no las desarrollan rápidamente, entonces estuvieran compitiendo entre ellas mismas por la misma comida, ¿verdad? Así es que las alas les permite a ellas ir avanzando, y al hacerlo nos causan problemas a nosotros. Hay otro detalle de estos insectos, es que la mayoría de ellos producen sonidos bien conocidos, sonidos de estribaciones, sonidos bastante chirriantes. Y como lo hacen cuando frotan sus alas en ambas patas, o ya lo dimos también contra el abdomen, puede ser. Y hay un detalle muy importante: hay un montón de especies, pero cada especie tiene su propia frecuencia de estridulación. Eso significa que una Tropidactis, perdón, una miembro de esta familia puede estar haciendo bulla, pero solo para conocer una hembra de la misma especie. Hembra de otra especie, ese ruido le va a parecer un ruido más, no le va a dar importancia. O sea, que cada hembra ya sabe, los machos de su especie, qué tipo de ruido originan. Ya sabemos que esos machos, justamente cuando hacen ruido, lo hacen para atraer a la hembra. Pero fíjense que también hay casos de hembras que también pueden hacer ese tipo de ruidos. Se dan esas circunstancias. Y la idea de atraerlo es para reproducirse. Aquí está viendo usted al macho y hembra que se están reproduciendo. Para ello, ya dijimos que utilizan sonidos, y se reproducen cuando no están legalizando, que están solitarios, y simplemente se reúnen nada más cuando necesitan aparearse, después se separan. Y importante señalar que en este caso la reproducción, si bien es sexual, pero se da por medio de un uso de un espermatóforo. Vamos a ver, alguien recuerda qué significa eso de espermatóforo. ¿Quién nos ubica aquí y nos dice que recuerda eso de espermatóforo? ¿Alguien recuerda qué significa espermatóforo? Ajá, dijo, le escuchamos. Escuchamos qué significa espermatóforo. Que no es el fenómeno donde el macho deja bolsas con sus espermatozoides, y la hembra cuando los ve se los recoge y los va recolectando a medida que va encontrando. Exactamente. Solo que en este caso, el macho lo introduce con sus patas a la hembra.
¿verdad? Porque recordemos que el espermatóforo a veces lo deja en un lugar y la hembra lo pasa cogiendo, pero a veces le ayuda a colocarse. En este caso lo está haciendo. Una vez que la hembra tiene las bolsas de espermatozoides dentro de su cuerpo, entonces se da la fecundación, es decir, los espermatozoides se unen con los óvulos y se forman los cigotos y se forman los huevos. La hembra posteriormente va a colocar esos huevos, generalmente abre hoyos. Dice que son solo, pero generalmente lo cazan abre hoyos. Y una vez que lo coloca, los huevos en ese hoyito los tapa con tierra, con hojitas, con arena, con sal, tiene bien protegido la tierra. Pues ya que dijimos todas esas características generales de la familia Irididae, voy a hablar específicamente sobre Chistocerca. Chistocerca SPP. SPP significa que hay un montón de especies, pero ¿quién es Chistocerca? ¿Por qué tanta interés por ella? Chistocerca es la plaga de la costa que ataca nuestros cultivos. Hay varias chistocercas, no todas son igual de peligrosas. La más peligrosa, Chistocerca pisciforme, pero que es a la que nos referiremos, a la pisciforme. En otros países son otras langostas. Nosotros nos afecta la centroamericana, o sea, así se le conoce a esta chistocerca centroamericana, o la chistocerca pisciforme. Es de las plagas más perjudiciales del mundo. Le da a todo, cereales, frutales, pastos, legumbres, a todo. En nuestra área centroamericana está la pisciforme, Chistocerca pisciforme. Es la más cosa seria, la más peligrosa. ¿Por qué? Porque tiene actitudes para gregarizar. ¿Y qué significa gregarizar? Para unirse, para juntarse, para formar grandes cantidades de individuos que a medida que van avanzando van comiendo lo que encuentran. Está también la palens, la nitens, las centralis, Chistocerca palens, Chistocerca nitens, Chistocerca centralis, pero no son de igual de peligrosas que la pisciforme. Pero entonces, ¿por qué es tan peligrosa pisciforme? Porque tiene actitud para gregarizar. Muy bien, ¿qué dije que significaba gregarizar? ¿Qué quiere decir gregarizar? ¿Qué dije que significaba gregarizar? Es para ver si están poniendo atención. ¿Qué significaba gregarizar? ¿Qué dije que significa gregarizar? Cuando ellos hacen grupos así, se reúnen en grupos. Grandes manchas, grandes cantidades, y vamos avanzando. Muy bien. Y aquí está la palens. Vean las características de la Chistocerca palens. Esta es la palens. Se parece mucho a la pisciforme. Esta es la niens. Este es otro Chistocerca, la niens. Y esta es la damnifica. Pues fíjense de que es importante un detalle. Muchas veces encontramos un insecto de estos e inmediatamente nos imaginamos que es la pisciforme. Para poder llevar a cabo un proyecto de combate de esta plaga, debe estarse seguro que se trata de la pisciforme, porque los costos de control de esta plaga son bien altos. Además, en algunos casos se puede efectuar la cuarentena, entonces debe estar completamente seguro. Puede ser panes, puede ser niños, puede ser damnífica la que uno encuentra y se puede confundir. Entonces, para no confundirnos, vamos a hablar sobre las características de esta especie para que usted, como futuro ingeniero agrónomo, si se encuentra con ella, sepa si es o no es este insecto. Además, quiero decirle que si usted se encuentra con cualquiera de estas, no sé si todo si se trata de esta, pero en todo caso me lo debe reportar a mí o a alguien del departamento o al Ministerio de Agricultura o al CENTA inmediatamente. Se reporta el lugar donde está, cuántos andan más o menos, si está en ninfa, si está en adulto. Ya vamos a ver si está en mancha, si está en manga, más adelante vamos a ver de qué trata de esos términos y el lugar donde está, a qué hora la ha visto, todo eso. Entonces, debe usted como futuro ingeniero, si la va a ver, ya no se va a confundir si se trata o no se trata de ella y la va a tener que reportar. Pues bien, ubiquémosla taxonómicamente. ¿Dónde está este animalito? Pues su clase de perigota, porque tiene armas,
etcétera, subalcalíferas, familias, género, etcétera, especies Piseifrons. Piseifrons, así se conoce. Y vamos a conocer más detalladamente. Ya recalco, el peligro de ellas es que son gregarias, forman mangas, y cada manga puede estar constituida, mire la cantidad exagerada que pueden haber, hasta 80 millones de individuos por kilómetro cuadrado. Un kilómetro podría estar quizás del Parque Central de San Vicente a la universidad, probablemente ahí haya un kilómetro, más o menos. Imagínense el kilómetro cuadrado, y en ese kilómetro cuadrado, que sí, lo vamos a poner 4 veces, y allí pueden haber hasta 80 millones de estos animales, todos hambrientos, y comen todo tipo de plantas. Quiere decir que por donde pasan dejan pelón, totalmente pelón. Es bien peligroso una plaga de estas, muy peligrosa. Pueden comerse hasta 100 toneladas de alimento verde. Cuando hablamos de alimento verde, que incluye hojas, flores, tallos, tierras, todo en un día. Imagínense. Obviamente eso trae grandes pérdidas de alimentos y consecuentemente problemas económicos y hasta hambrunas. En El Salvador se dio una hambruna por esta plaga hace como unos 100 años o 110 años, o menos, en el siglo antepasado, poco fue. Parece que en esos tiempos se llegó esta plaga y se pareció el día. Imagínense, a mediodía, y cuando venía un montón de chapulines ponía todo oscuro, porque claro, no dejaban pasar la luz del sol. Y la gente pues en ese momento no había que hacer, ¿verdad? Y entonces hacían ruido con metales, con palos, ¿no? La espantaban, pues, pero era imposible. La esperaban al cuerpo de ella y era una situación. Y se comieron esa vez todos los frijolares, se comieron todo el maíz, todo el arroz. Imagínense, hace más de 100 años, y hubo hambruna. Hubo hambruna en varias regiones del país. Y antes, no es como ahora se hay hambruna, empiezan las denuncias y las exigencias, y ahí los gobiernos tratan de ver cómo le mandan a la gente a que sea una libra de arroz o de frijol. Pero antes, cómo se comunicaba San Salvador, por ejemplo, con los pueblitos del interior del país, solo por carretas, y los caminos eran malos, cómo llegaba la ayuda, entonces fue bastante complicado. Así que esas plagas tocaban de como, y por eso es necesario que conozcamos bastante de ellas. Y conocer bastante de ellas significa que debemos de conocer su biología. Así que empezaremos por hablar del huevo. Los huevos miden de 5 a 10 milímetros y un diámetro de 1 por 2 milímetros. Es decir, como que si fueran arrozas, como si estuviéramos hablando de un arroz. Aquí está, los huevos, miren, como si fuera de esos arroz chino que le dicen. Pero los huevos de estos animalitos no están sueltos. Aquí los sacaron de acá, de esta pupa, mejor dicho, no dice ser pupa, pero corrido, no es pupa, de envoltura. Esta es una envoltura que los protege. Para que lo veamos bien, los sacaron de aquí para tomar la foto, pero ellos están protegidos en esta bolsa. Me dice cómo son de vivos estos animales. Vamos a usar el término vivos. Son vivos, grandes vivos. La hembra, ya vimos que entierra los huevos y los tapa, pero antes de soltarlos, antes de dejarlos caer al suelo, fabrica esta bolsita, y en esta bolsita los mete, y luego los deposita en el suelo y después los tapa, súper protegidos. ¿De quién está protegiendo? De depredadores y de parasitoides. Así que así están las cosas. Los huevos al principio son amarillos y con el tiempo van adquiriendo un color como café claro antes de eclosionar. No son colocados en uno, sino que en masas, en montones, y están envueltas en una forma como de boteca, que es una capa de materia espumosa que luego se endura, que le vamos a dar el nombre de boteca. Es como una bolsa, como un estuche, donde la guarda. ¿Cuánto puede poner la hembra cada vez que va a poner huevos? Puede poner de 80 hasta 150. Existen también los saltones.
ninfas. Recuerden que su metamorfosis es paulatina, entonces vamos a hablar de ninfas. Y a las ninfas se les conoce como saltones. Eso no está en Instagram. ¿Por qué se les conoce como saltones? Porque no vuelan. Entonces, como no vuelan, saltan. Por eso les dice saltones. Y hay varios instares aquí dentro de las ninfas. El primer instar mide de 6 a 7 milímetros y tiene su antena 16 centímetros. El segundo instar, recuerden que cada vez va mudando, tiene 10 a 14 milímetros y ya tiene paquetes alares, es decir, ya aparecen aquellos vestigios de alas. La antena tiene 20 centímetros. Tercer instar, ya creció más, ahora ya tiene de 16 a 18 milímetros. Las antenas tienen 22 segmentos y las alas van tomando forma, ya tienen un paquete alar en forma de triángulo. Continuamos con Instagram, llegamos al cuarto. Ya está mucho más grande, obviamente de 20 a 24 milímetros. Las alas tienen venas y las antenas ya tienen 24 segmentos. Quinto insta. Pueden medir de 27 a 30 milímetros, sus antenas tienen 26 segmentos y los paquetes alares se están orientándose, ya tomando forma de ala. Se orientan de posición ventral a posterior. Y llegamos al sexto insta, que ya llegan a medir hasta 45 milímetros, de 35 a 45 milímetros, y sus antenas presentan 28 segmentos. Y aquí estamos viendo diferentes colores que van tomando las ninfas a medida que van desarrollando. Le llamamos a esta que está aquí fase solitaria. Estos son ninfas fase solitaria de estos animales. Andan solos. ¿Cuáles son? Les dice fase solitaria. Observe usted el color, son verdes. Después llegamos a una fase intermedia, que son las siguientes. Todas estas ya son fase intermedia. Mire, ya cambió el color, ya no son verdes, pueden ser amarillos, pueden ser rosados, rojos y o anaranjados o negros. Es importante mencionar lo siguiente. Muy interesante hablar de esto. El mejor momento para combatir a esta plaga es en estado de ninfa. ¿Por qué? Porque no vuelan. Entonces, ya volando hay que usar avionetas, drones y todo eso. Y es que se contamina más el ambiente, pero están estirando veneno. En cambio, acá, usted lo localiza y fácilmente aplica un producto ahí, porque no, recuerda que no vuelan, solo salen. Entonces, el mejor momento para combatirlo acá es ninfa. Y aquí está un adulto. Ya vimos cómo distinguir las ninfas, ahora hablamos de los adultos. Y entonces aquí quiero que le pongan mucha atención a esto, porque vamos a tener la capacidad de poder identificar un adulto, al menos virtualmente, pero ya tenemos una idea. En primer lugar, sobre esta mancha que está acá, como si fuera triángulo, y está abajo del ojo, ya la observó. Y aquí dice franja subocular, color café oscuro en forma triangular, cubriendo gran parte de la gente. Más franja subocular. Simplemente usted imagine que está una mancha en forma de triángulo abajo del ojo. Esta es una característica, observa. Y la otra es líneas blancas en el pronoto y líneas negras sobre el borde de la carina superior externa del fémur posterior. Líneas blancas en el pronoto. Acuérdense que este es el pronoto. Y aquí tenemos líneas blancas. Tenemos una, tenemos dos. En realidad hay otra aquí, pero se la vemos posteriormente. Pero hay líneas blancas. Y también nos habla que hay una línea negra sobre el borde de la carina superior externa del fémur posterior. Nos vamos a ir entonces a una línea negra que está sobre el borde de la carina superior externa del fémur posterior. Vamos al fémur posterior y veremos esto. Aquí hay una línea negra. Entonces aquí hay tres características que nos indican si se puede o no se puede tratar de Chistocerca pisciforme. En primer lugar, una mancha en forma de triángulo debajo del ojo. En segundo lugar, manchas blancas en el pronoto. Y en tercer lugar, esta mancha negra en el fémur, en la parte posterior del fémur. Vamos a ver, yo se lo voy a marcar y usted vaya a pensar.
Muy bien. Vamos a ver quién me dice acá cuáles son las características de un adulto. Ahorita, ¿de cuáles se acuerdan? ¿De cuáles se acuerdan? ¿Quién me dice? Para las características de un adulto que hemos visto en este momento. Hay unos, pero eso no las puedo decir en el momento. Díganme alguien que ayude. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien quiere participar? Los adultos ya pueden. Diga, escuchamos, se cortó, diga, repita por favor. Trate de conectarse nuevamente porque se le cortó la comunicación. Hola, hola. Los adultos tienen la capacidad de volar a diferencia de las niñas. No, me refiero a características que yo acabo de mencionar del cuerpo de los adultos. Ahí acabo de mencionar unas características. ¿Cuáles son? Dígame al menos una. Digamos que usted se encuentra, le llevan por ahí, ingeniero, mire, o mire, esto es una ingeniería, mire, ahí encontré este animalito. ¿Será o no será la langosta peligrosa? O sea, la pisaicón. Ya le dije algunas características que le pueden permitir identificar el adulto. ¿Cuáles son? La mancha que está debajo de los ojos es como color. ¿Cómo es esa mancha? Es una mancha que está en la parte inferior del ojo como forma alargada, así como triángulo. O triángulo negro. Esa es una. Vamos a ver. Dígame otra característica. Esa es una. Dígame otra. Las manchas blancas en el pronoto. Ajá. Como que si fueran una fila blanca en el panoto. Muy bien. Dígame otra. Y las manchas en el fémur. Mancha negra, ¿va? En la parte ¿Sí? superior del fémur. Aquí está. Entonces, para los que no han entendido, yo no voy a hablar, solo lo voy a marcar. La estoy marcando acá, estoy marcando aquí una, aquí estoy marcando otra, y aquí estoy marcando otra. Pero le dije más. Ya. Antes, vamos a decir que esta especie es bivoltín, es decir, hay dos generaciones anuales. La hembra puede poner 2 veces huevos y los adultos miden aproximadamente 65 milímetros, son más grandecitos, y pesan alrededor de 2 gramos. Cuando están en fase solitaria, la hembra es más grande que el macho. Hay momentos en los que estas no están gregarizadas, están solos. En esos casos, la hembra es más grande que el macho. Y entonces, si la hembra es más grande que el macho, significa que hay dimorfismo sexual. Pero ese dimorfismo va disminuyendo a medida que se va haciendo gregario. Es decir, a medida que se va aumentando, entonces la hembra deja de crecer. Y hay un momento en el que casi es del mismo tamaño que el macho. Tienen unos compuestos estriados bien visibles cuando están en fase solitaria. Pero cuando ya están gregarios, entonces no son visibles, porque son totalmente negros. La línea promete que presenta una franja subocular capaz oscuro o negro en forma de triángulo debajo del ojo. Esta mancha cubre parte de la ajena, tanto en adultos como en hembras, y también, aparte de eso, presenta una franja blanca sobre los adultos. Y esa franja blanca es la que veremos en una imagen que vamos a ver a continuación. Resulta que esa mancha blanca recorre desde el occipucio y el pronoto hasta el extremo de la tenina, es decir, toda la región dorsal del cuerpo. Aquí está, observen. Esta es otra característica del cuerpo. Es decir, a la que vio usted anteriormente, agréguele esta. Observe, esta gran mancha blanca que va acá. Esta es otra característica también de este, de los chistocerca piseicón. Y mire que aquí se le ve bien cabal la mancha, ¿no? Aquí se le ve bien cabal la mancha y se le ven estas manchas negras, blancas, perdón, y aquí esta mancha negra en el es notorio también algo. Cuando estos animalitos se están reproduciendo, cambian de color, se ponen de color amarillo. Y eso debido a que emiten una sustancia que se llama caroteno. Por eso es que aquí en esta imagen donde se están reproduciendo están de color amarillo, digamos, allá se ponen de color amarillo. No sé dónde tenía que decir más, observen, se están reproduciendo, entonces son de color amarillo. ¿Por qué son de color amarillo? Porque emiten sustancias que generan caroteno. Los carotenos le dicen algunos, entonces
eso da ese color amarillo. Entonces, si usted la ve de color amarillo, significa que es la misma, solamente que se está reproduciendo. Y el problema es que cuando están de color amarillo, aquí, por ejemplo, no se le ve manchas blancas, aquí no se le ve la mancha negra, y aquí la franja blanca que va aquí es poco visible. Entonces uno puede creer que otra especie, pero es la misma. Estudiaremos ahora el ciclo de vida de esto. Interpretemos esta imagen y después lo vamos a ver qué hay escrito por ahí. Aquí está el macho copulando con la hembra, pero ya vimos que no hay penetración, sino que el macho deposita un espermatózoide. La hembra desarrolla sus huevos. Una vez que esos huevos están listos, abre un hoyo en el suelo y los está colocando. Recuérdense que los coloca por masas. Puede poner un montón, 150, y los cubre con una oteca. Una oteca espumosa que al principio es fresca y después se seca. Lo está protegiendo. Y entonces comienzan a desarrollarse los diferentes estados linfáticos. Y aquí, con los huevos, sale linfa 1, linfa 2, linfa 3, 4 y 5. Aquí significa que van haciendo más grandes, las antenas van creciendo y comienzan a desarrollarse las alas. Después se dan las últimas mudas para convertirse en ya sea en macho o en hembra, y comienza nuevamente el ciclo de vida. Ya dijimos que la hembra coloca sus huevos en el suelo y que para poder hacer esto tiene que ser un hoyo, y ese hoyo lo abren con la punta del abdomen o con una estructura que se llama oviscapto. Ponen de 2 a 4 otecas. Aquí tengo un error que lo voy a corregir. Como ahí debería, ponen de 2 a 4 otecas. Pueden poner hasta, imagínense, no solamente uno. Y las quedan a una profundidad de 6 a 10 centímetros. Este es el ciclo biológico que presenta cistocerca, que se rompe y se inflama. Quiero que lo vean detenidamente porque vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué pasa a lo largo de todo el año? Vaya viendo usted, aquí estamos en enero, febrero, marzo, mire lo que está, presencia de adultos, segunda dimensión. Aquí está el primer periodo de cúpulo que va desde abril hasta julio. Aquí se están poniendo los huevos, mayo, junio, julio, se pusieron los huevos. Aquí hay saltones. Los saltones comienzan en mayo y terminan en agosto. Y estamos en el segundo periodo de cúpulo. Recuerden que hay 2 generaciones por año, estamos hablando de un año, entonces ahorita se están copulando nuevamente, estamos de septiembre hasta noviembre, y están poniendo huevos. Entonces, aquí hay adultos y hay presencia de saltones de la segunda generación. Ya ahorita ya probablemente comienzan a ver saltones. Se acuerdan que los saltones son las mismas ninfas, se les dice porque no vuelan. Probablemente empiezan a ver saltones en algunos lugares. Bien, me voy a quitar de esta diapositiva y voy a preguntar. Esta cistocerca está en El Salvador, pero por el momento no está gregarizada, no está causando problemas entonces, pero sí se está reproduciendo. Pregunto, ¿estamos ahorita en El Salvador esta animalita? ¿En qué etapa, qué está haciendo esta animalita? ¿Qué etapas de desarrollo podemos encontrar ahora? Me cuentan ustedes, por parte, ¿qué hay? ¿Qué estará haciendo esta animalita ahora y qué etapas de desarrollo podemos encontrar justamente ahorita? Me comentan, le pusieron atención, me van a comentar. Diga, aunque sea cualquier cosa, lo importante es que hable. Ya sabes que lo importante es hablar. Más en estas clases virtuales necesita uno estar interactuando. Porque no vamos a sentir que yo solo estoy hablando. Y creo que quizás sí, porque uno está participando, solamente 2, los demás, que otros quizás no están. Así que voy a preguntar mejor directamente, porque veo que no quieren hablar y ya solo los mismos están hablando. Entonces, es momento de hacer uso de la varita mágica. Vamos a ver quiénes están y quiénes no están. Vamos a apuntar al quinto, después de mi nombre, al quinto. Ángel, Carlos, 1, 2, 3, 4. Y el sorteado es Elian Steel. Elian Steel, ¿estás por ahí, Elian? ¿O solo está tu foto? Estamos. Ahí está, Elian. Vaya, Elian, decime qué ondas. Ahorita hay adultos, hay ninfas. ¿Qué hay ahorita en nuestro país? ¿Qué están haciendo ahorita estos animalitos llamados cistocerca en nuestro país? Hay ninfas y lo más seguro es que anden ahí alimentándose de algunos cultivos ahí que estén en las zonas más boscosas.
hay alguien que quiere ayudar a Adrián Steen, porque Adrián Steen habló y Chivo que habló, pero no dijo una cosa bien importante. Vamos a hacer lo siguiente. No voy a hablar, solo voy a mostrar. Pongan el coco, yo no voy a hablar nada, usted solo eche el mambo. Bien, ya vieron, jóvenes. Hoy no le voy a preguntar a Steven, a Elian. Elian, ese nombre se puso en un tiempo, Elian. Es de un niño cubano, creo que por eso te pusieron Elian, pero bueno, ese es otro punto. Voy a preguntarle al tercero después de Elian. Le voy a preguntar entonces a Fátima, a Jefferson. Entonces la pregunta es para José Cayetano García Pérez. ¿Está ahí José Cayetano García Pérez? Don José Cayetano, se me que está cenando, solo has dejado tu foto por ahí para que te veamos. No está, ahí está. Vamos a ver, José Cayetano, ¿en qué ondas? ¿Qué me puedes decir ahorita? ¿Qué está haciendo ahorita? ¿Qué hay y qué no hay? Don José Cayetano, nada, don José Cayetano. Buen provecho que está cenando, Cayetano. Nada, don José Cayetano no dijo nada. Vamos a ver quién sigue después. Don José Hernández Díaz Herón, ¿está por ahí? José Hernández Díaz Herón. Esté viendo video a estar. No sirve el audio, te comprendo, José Cayetano, tranquilo. Vamos a hacerlo José Benjamín Díaz Herón. Este no está, este está saca. ¿Cuándo copulando? Están copulando. Yo hablar y hablar, dice. O sea que este es mudo, José Cayetano. Vaya, mire, están copulando, vaya. ¿Y habrán ninfas ahorita, sí o no? De lo que leyeron ahí, ¿habrán sí o no ahorita? Vaya, lo voy a poner de nuevo. Sí, de la Vamos a ver. segunda generación. Sí, hay ninfas ahorita. Y también Vaya, vamos a ver, vean bien. ¿Hay o no hay ninfas ahorita? Sí. Sí, hay ninfas. Vaya. Y una fracción de adultos también. Vaya, guachá. Mira, ve. Presencia de adultos de la primera generación, sí. Estamos en cópula, sí, de la segunda generación. Presencia de saltones en septiembre, no. ¿Cuándo empieza? En octubre, va, guachá. Mira, ve. Aquí comienza a ver. En octubre, presencia de saltones, ninfas segunda generación, la vamos a empezar a ver en octubre. Ahorita están enamorándose, copulando. Generón. Y estas ninfas, ¿cuántos huevos pueden poner o para multiplicarse? Fíjate que tu pregunta es interesante porque refleja que no has entendido algunos detalles y probablemente los demás algunos tampoco. Se lo voy a explicar detenidamente. Miren la pregunta que él hizo, hasta la voy a escribir para que se ubiquen, porque andamos perdidos. Permítanme. Esto amerita que se escriba. Léanme esto detenidamente para que les quede claro, porque el amigo estaba pensando que... No, pero eso ya lo tenía claro cuando había puesto la imagen donde salían las dos montadas. Que dijo que sí, pero me dijiste las ninfas, ¿cómo se? Me fue la Cuando onda. se reproducen. Vaya, pues para que no te vayas. Y para que a otros tampoco no les vaya, entonces hay que
claro, las ninfas no se reproducen todavía, los que lo hacen son los adultos. Por eso se llaman ninfas, porque están vírgenes, virgen quiere decir ninfa. Pues bien, entonces, volviendo a tu pregunta, te referías al adulto. ¿Qué me decías? Pregúntame, por favor, de nuevo, porque si no buena onda. Repetí la pregunta, por favor, pero ahora aclarando que se trata de adultos. Para decírmelo, por favor, la pregunta. ¿Qué te hiciste? ¿Te fuiste o no? No, aquí estoy todavía. Decime la pregunta de nuevo, por favor. ¿Y cuántos pueden salir ya en la reproducción? Bueno, eso lo vamos a encontrar la respuesta aquí, mira. Porque Aquí mejor lo cambié vimos. el término. No, muy bien, aquí lo vimos, mira. Eso aquí está, mira. Está bueno que hayas contado eso, porque aquí lo vimos. ¿A dónde está? Pues lo vimos. 80 y 150 parece. 80, sí, pero lo quería mostrar. Mira, gracias por decirlo. Pueden poner hasta 150 huevos. Pueden Es poner de una gran 80 mancha. a nada, mancha, correcto. Y están bien protegidos. Entonces casi la mayoría sobreviven. Ese era el detalle. Por eso es que se reproducen exageradamente. ¿Me entendés? Así es la cosa. Entonces, está bien que hagan este tipo de preguntas, porque para que tengan una idea de cómo es su. Y fíjate que la pregunta que vos haces es bien interesante, porque vos ya te estás yendo al clavo. Y el clavo es este. Uno ve si una plaga es una peligrosa, pero su potencial biótico. ¿Y cuál es el potencial biótico? La capacidad de poner huevos. ¿Cuántos huevos pone la hembra? Pone la hembra, no pone el macho. ¿Cuántos huevos pone? Y ellos no tienen ni idea, ¿verdad? Y cuántas veces pone en el año. Entonces, chicas, por cada una pueden hacer tanto en el año. Entonces, va. En cambio, hay casos en los que te ponen 2, 3, que no representan tanto peligro, pero cuando ponen un montonazo de huevos, te imaginas. Y aparte de eso, los tiene bien protegidos de los depredadores y los parásitos. Entonces, es bien complicada la cosa. Muy bien, otra pregunta. Me alegra que sean este tipo de preguntas porque son preguntas que van al clavo. Son muy interesantes este tipo de preguntas. Yo tengo una pregunta. Dale, papá. En estado ninfal, las ninfas no tienen algún depredador que se las coma. ¿Cómo no? Pero como son tantas que los depredadores no alcanzan a cumplir su función. Todos los seres vivos tenemos enemigos naturales, todos. En el caso de los humanos, como vivimos protegidos en la ciudad, no nos atacan los leones ni los tigres, pero en África, ya la gente que vive en África se los puede comer un depredador. Nosotros vivimos en una ciudad, tenemos enemigos naturales, los virus, las bacterias, y mira lo que hacen los virus, paralizaron a toda la humanidad. Se gastaron millones por cositas que ni siquiera vemos, y mucha gente decía que era mentira, pero no se mira. Todos tenemos enemigos naturales, y claro, estos también tienen enemigos naturales, pero como son tantos, millones, no alcanzan a dar abajo, pero sí lo tienen. Lo vamos a ver en la próxima clase, formas de control. Otra pregunta. Y la señorita, ni una señorita ha preguntado ni ha hablado. Bueno, ya ni está. Bueno, para que te hayamos aclarado. Bueno, Chitocerca Pseifon es la única especie del género que presenta polimorfismo fásico. ¿Qué significa eso de polimorfismo fásico? Que pasa por una etapa solitaria y por una etapa gregaria. Entonces, eso significa que hay cambios de forma en sus distintas fases. Cuando está solitaria tiene un color, tiene un tamaño, y cuando está gregaria tiene otro color y tiene otro tamaño. Entonces, cuando está solitaria, se manifiesta gran dimorfismo sexual, es decir, que el macho se diferencia de la hembra. ¿Y cómo se diferencia? Porque el macho es más chiquito que la hembra. Pero cuando ya están gregarios, entonces ya ambos son casi del mismo tamaño. Se dice que esta especie es gregariata, y eso significa que tiene la facultad de gregarizar en función de las condiciones ecológicas, y esto es muy importante. Por ejemplo, lo que dijo ahí un alumno, que si no tenía quien se les comiera, enemigos naturales. Si el control natural no alcanza una pierna, entonces ellas empiezan a reproducir más. Si las condiciones de alimentación se presentan, comienzan también a regularizarse,
unir, perdón, si hay dificultades para comer, muchas veces eso influye. Por eso es que cuando hay sequías se desarrollan más. ¿Cómo se explica eso? Porque van tras la búsqueda de alimento, entonces se unen. Como quien dice, cuando los centroamericanos nos vamos en caravana para Estados Unidos, para Estados Unidos la situación, vamos en caravana, pues no nos detienen fácilmente, igual hacen esta, entonces cuando no hay comida, entonces hay que ir buscando dónde va. Hay que ir buscando dónde encontramos comida. Por eso, repito, cuando hay sequía, entonces se incrementa más. Y los daños, pues, tanto en estado ninfal como en adulto, comen frutales, pastos, especies silvestres, y le dan en la nuca a todo. Por eso dice que hay defoliación total cuando las infestaciones son graves. Miren el término que se ocupa acá, infestación. No es lo mismo decir infección que infestación. Cuando digo infección me refiero a patógenos, a microorganismos, bacterias, virus. Cuando digo infestación me refiero a insectos, ratas. Esas son infestaciones. Miren que son tan cosas serias estos animalitos que pueden quebrar ramas en los árboles frutales. Si llegan a un palito de mango, palito de guayaba, son tan capaces que hay tantas que hasta se quiebran las ramas y se caen ellas ahí con todo el ramo. Imagínense, porque se ponen una encima de otra. Cuando hay un montón, se pone una encima de la otra. Y entonces se quiebran hasta las ramas. Aquí hay un glosario de los términos que los vamos a repetir, los vamos a leer ahorita para que nos vayan quedando. Vamos a ir viendo qué significa. Disculpen que hay un montón de palabras, entonces la diapositiva no debería ser así, pero como es glosario no queda de otra. Entonces vamos a hablar de bando. Bando es el agrupamiento de ninfas de color oscuro con desplazamiento en dirección definida, formado por individuos gregarios que pueden cubrir desde varios metros a varios kilómetros cuadrados, que es un bando. Ninfas de color oscuro agrupadas. Diapausa imaginal. Es la interrupción en el desarrollo sexual debido a las condiciones ambientales. Se presenta principalmente por la época seca. Entonces, sabemos de que nosotros en El Salvador tenemos una época seca y una época lluviosa. Entonces, en la época seca, estos animalitos no se reproducen mucho. Entonces, se reproducen más en la época lluviosa. Entonces, como no se reproducen, se les conoce como diapausa imaginal. Gregariata, ya lo hablamos anteriormente, son especies con aptitudes para gregarizar. Gregarización es la agrupación de individuos por inmigración o multiplicación en áreas delimitadas formando bandos o mangas. Hasta el momento hemos hablado de bandos, ya vamos a hablar qué es una manga más adelante. Langostas solitarias es un individuo disperso en grandes áreas, sin movimiento definido, con baja actividad, son poco voraces, presentan dimorfismo sexual y las ninfas son de color verde. Langosta transiens, es una evolución de la fase solitaria gregaria o viceversa. Los saltones presentan diferentes colores, pueden ser verde manchado, amarillento, amarillo o rosa. Perdón. En la costa gregaria, los individuos siempre agrupados en pequeñas o medianas áreas. Permítanme tomar agua porque entre estos agrupamientos. Pues bien, como les decía, estamos hablando de la langosta transiens que ya habíamos hablado. Entonces, las langostas gregarias son individuos siempre agrupados en pequeñas o medianas áreas, activos con movimiento definido, muy voraces, se desplazan en mangas y bandas, presentan dimorfismo sexual y los saltamontes son negros o rojos. Después esto lo va a leer despacio ustedes, ahorita lo estamos leyendo para que se vaya ubicando y entonces nosotros vamos a ver manga. Parece que hablamos de bando, los bandos son agrupamientos de ninfas de color oscuro, pero ¿qué son las mangas? Son el conjunto de agrupación de las costas gregarias en estado adulto. Entonces, cuando digamos bando, son ninfas. Cuando digamos manga, son adultos. Ambos están en grupos, están gregarizados. También existen los manchones.
Los monchones son agrupaciones de langosta, ya sea en estado adulto o ninfa, y se trata de individuos solitarios dispersos. Vaya, lo que sucede aquí es lo siguiente: de repente hay un lugar donde ha habido una quema, donde hubo una inundación, donde hay sequía prolongada, donde hay un gran sobrepastoreo. Entonces, hay habido algún problema. Entonces los animales se van de allí. Y en algún lugar, por ahí, cosas del destino se juntan. Hay unos que vienen huyendo del juego, otros huyendo de inundaciones, otros huyendo de sequías prolongadas, o sobrepastoreo, etcétera. Entonces ahí se juntan y forman lo que se llaman machones, que es un saltón, es un estado inmaduro de langosta denominado ninfa, que está recién en medida del huevecillo y no tiene alas. Se le llama saltón porque como no puede volar, entonces solamente sabe. Pues necesita transgreganes. Son individuos en la fase de transición, al pasar de la fase solitaria a la gregaria. Transgreganes son una forma intermedia por la que pasa la langosta cuando cambia de la fase solitaria a la gregaria. Y transendisocian es la forma intermedia por la que pasa la langosta cuando cambia de la fase gregaria a la solitaria. Esta es una imagen que nos está mostrando las enormes cantidades que uno puede encontrar en algún lugar. ¿Estos serán ninfas o serán adultos los que estamos hablando? Usted me dirá, vamos a poner cerca. Usted me dice si son ninfas o son adultos. ¿Qué dice usted? Ninfa. Son ninfas, muy bien. Son ninfas. Y mire, en África, para que tenga una idea, si algún día pasa esto en El Salvador, un cuervo raro en la espalda y mirada. Imagínate, no se ve casi nada. Entonces, y aquí donde llegan a sacarte estas hojas, se las comen en cuestión de minutos, ya no ves nada. Y un video de 1 minuto nada más, observe. Bueno, en este video, si se fija, hay ninfas y hay adultos. Y hay ninfas y adultos que no se parecen en nada a la que nosotros estamos estudiando. Observen, miren las manchas que están acá, no se parecen ni esta, porque esta es otra langosta que no está presente en El Salvador, esta es una que está presente en África. Eso implica que, como se lo dije, no se recordarán, que la que nos afecta a nosotros es la Chistocerca pisciforme, también conocida como Chistocerca centroamericana, la langosta centroamericana propia de nosotros. En otros países no otra langosta. Esta es otra langosta, pero el daño viene siendo el mismo. Ya para ir finalizando, nada más, estos son nada más para, por si acaso usted los ubica, los colecta para presentarlos en su colección entomológica. Estos son de la superfamilia Tetricoloidea, familia Tetrigrididae. Este es pronotocoto, coloración generalmente críptica, es decir, que pasa desapercibida. Esa fija tiene color de piedra o color de tierra para pasar desapercibida. Estos son otros de la familia superfamilia Trilactiloidea y la familia Tridactilidae. Pequeños y las patas delanteras son avadoras. Esto por si acaso usted encuentra estos animalitos para poder, si lo quiere colocar en su caja entomológica, para que sepa de quién se trata. Y la clase llegó hasta aquí. Por lo que el rosario, no se preocupe de quererse memorizar eso, no trate de comprender qué es esto y qué es lo otro, porque yo en el examen no voy a poner ahí un pareamiento o que me defina cada uno de esos términos. Pero por favor léalos y trate de compararlos para diferenciar, para que tenga una idea al menos de algunos de esos conceptos. De eso se trata, así que no se preocupe, ¿verdad? Querer aprenderse todo eso es una locura, después se te va a olvidar. Pero sí, léalo para que tenga una idea de qué más o menos se trata. Hasta aquí llegamos, nos falta otra clase sobre Orthoptera. En esa otra clase vamos a hablar sobre otras familias. Cuando usemos el manejo integrado de plagas, entonces vamos a hablar sobre los mecanismos de control o de manejo de esta plaga. Y vamos a hablar qué es lo que se hace para poder manejar esta plaga. Sin embargo, si tienen alguna duda, pues aquí estamos.
si quieren seguir hablando. Me imagino que lo que más les interesa es el 86. ¿Hace alguna pregunta? Y si no, pues entonces decirles que, les quiero decir que el 15 de septiembre, pues fiesta nacional, no hay clase, nos vemos entonces hasta el próximo lunes. Más noche les voy a publicar las notas y también información de orientación sobre trabajos de investigación y probablemente la fecha del próximo examen y el contenido a evaluar. Si no hay más, entonces, si no han cenado, buen provecho. Pasen muy buenas noches, un gusto estar con ustedes, con permiso. Feliz noche. Buenas noches.